quiero presentarles a el doctor Juan A. Negrón Berríos, rector de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Barranquitas, y que también lidera el Instituto de Biotecnología Sustentable de la Universidad Interamericana, nuevamente en el recinto de Barranquitas, y nos va a hablar de Research and Innovation Showcase nos va a hablar, de marcadores moleculares y el control biológico usando el microbioma en el cultivo de plátano. Juan, ¿estás con nosotros? Un saludo cordial desde la Universidad Interamericana en Barranquitas a todos y a todas. Realmente creemos que es una actividad excelente la que está auspiciando el fideicomiso de la ciencia y la tecnología y la investigación en Puerto Rico. Así que esta corta presentación, lo que pretende es brindarle una introducción a lo que hacemos en el Instituto de Biotecnología Sustentable aquí en el recinto de Barranquitas, y destacamos dos proyectos importantes relacionados con el tema de esta actividad. Uno tiene que ver con marcadores moleculares, que estamos trabajando con el plátano, y un proyecto que está iniciándose en el área de biocontrol, también el plátano. El Instituto de Biotecnología Sustentable de la Universidad Interamericana en Barranquitas es un centro que articula la educación, la investigación y el desarrollo. Trabajamos en educación con proyectos de estudiantes hasta de escuela superior, estudiantes subgraduados del área de biotecnología y de los programas de maestría y doctorado en biotecnología aquí en el recinto. El objetivo primario de este instituto es, además de la educación, es hacer investigación y desarrollo para resolver problemas en el área de agricultura, salud, industria y ambiente. Esta transparencia básicamente lo que resume es algunos de los proyectos representativos que trabajamos en el instituto. Por ejemplo, en el área de micropropagación, prácticamente casi toda la micropropagación que hacemos está concentrada en productos agrícolas. Entre estos se destaca el plátano, guineo, cacao, el apio. De hecho, en estos momentos estamos construyendo una facilidad dedicada exclusivamente a la micropropagación, ya que la facilidad que tenemos ahora pues se nos ha quedado corta. Un colega nuestro, el doctor Alo, más adelante va a estar hablándoles de lo que hacemos con algas en el recinto. Trabajamos también con cultivos agrícolas subutilizados. Un gran ejemplo de esto son los trabajos que hacemos con el apio de aquí de la isla, donde utilizamos diversas herramientas del área genómica para entender las enfermedades y promover la conservación y la mejor comercialización de este producto. Los proyectos de biocontrol de plagas, que voy a estar hablando un poco de ellos. En el área ambiental hacemos proyectos del área de fitorremediación, específicamente con metales pesados. Estudiamos la epigenética de la homeostasis de estos metales pesados, tanto en células animales como en células vegetales. Tenemos un proyecto de estudio haciendo lo que es el DNA barcoding de los peces, de los poquitos peces de agua dulce que todavía tenemos en los ríos del interior de Puerto Rico. Trabajamos también con plantas medicinales y un proyecto que trabaja con la epigenética del cáncer, específicamente del colon, que es una enfermedad que pues, tiene bastante incidencia en la isla, particularmente en la zona montañosa. El plátano es uno de nuestros objetivos, en parte por su importancia económica. Acá en la zona central, el agricultor, si quiere tener ganancias en un producto, probablemente va a escoger primero el plátano. Siempre tiene salida y lo puede vender a un precio relativamente bueno. En Puerto Rico, según las estadísticas del Instituto
estadísticas del 2015, las que hemos podido identificar en este momento. Para el 2015 habían 23.000 cuerdas de terreno dedicadas al plátano, y esto representaba una cantidad de cerca de 72 millones de dólares de ingreso bruto. Aquí en el recinto de Barranquita, en el Instituto de Biotecnología, tenemos varios proyectos con el plátano. Tenemos un proyecto que le hemos llamado Agroevolución Puerto Rico, que es un proyecto donde hemos estado precisamente a partir de María, del huracán María, donde las semillas para el agricultor estaban bastante limitadas y escasas. Empezamos a cultivar in vitro el plátano, y esto nos permitió pues proveerle a un grupo piloto de agricultores estas plántulas, ¿verdad? Y le ayudábamos en el proceso de aclimatación de las mismas y eventualmente pues llevadas a la finca. Hacemos capacitación para agricultores, creemos en la sustentabilidad ambiental. En otras palabras, conjugamos esto de biotecnología y ambiente, que usualmente no están directamente relacionados, y es que creemos que podemos utilizar tecnología de alto nivel y al mismo tiempo ser responsables con el uso de esta tecnología. Estos proyectos, tanto el de marcadores moleculares en el plátano como herramientas para el control biotecnológico, va en parte dirigida a optimizar los métodos que estamos utilizando acá en el recinto de Barranquita para el cultivo in vitro de plátano, aunque obviamente pues tienen otras aplicaciones que no vamos a mencionar en este momento. Así que la meta de esta corta presentación pues tiene que ver con la optimización de este proceso para producir plátanos in vitro, utilizar marcadores que nos permitan, entre otras cosas, seleccionar variedades apropiadas del plátano, y desarrollar contenido científico, base científica para lo que es el biocontrol, utilizando la estrategia de la interacción de plantas, insectos, bacterias y virus en muchas enfermedades en el plátano. Cuando hablamos de marcadores, pues hay marcadores de naturaleza molecular y obviamente pues del área hay marcadores desde el punto de vista morfológico, desde el punto de vista bioquímico. Los marcadores tipo moleculares pues tienen una ventaja. Por ejemplo, en el caso de los marcadores morfológicos pues va a depender muchas veces del ambiente, ¿verdad? De la nutrición de la planta, para nosotros poder documentar y establecer unos fenotipos particulares. En el área bioquímica, que son unos marcadores poderosos, pero la tecnología todavía falta un poco para trabajar con este tipo de marcador molecular. Por ejemplo, el área del proteoma es un área que está mucho más rezagada que el genoma. Así que la parte molecular, utilizando básicamente ácidos nucleicos, secuencias de ácidos nucleicos que nos permitan entonces establecer la identidad de plantas desde el punto de vista comercial, nos ayuda en el mejoramiento de los cultivos, en el sentido de que nosotros podemos seleccionar, ¿verdad?, dentro de la misma forma tradicional del cultivo, seleccionar aquellos especímenes con características más apropiadas, por ejemplo, para adaptarse al medio ambiente, que sean de mejor calidad comercial. Desde el punto de vista de bioseguridad, la importación de productos agrícolas en Puerto Rico, pues sabemos, prácticamente importamos casi el 90% de lo que consumimos, de los alimentos que consumimos. Así que muchos de estos productos agrícolas, a través de estos marcadores, nosotros podemos
identificar su origen, podemos identificar su identidad. Desde el punto de vista de la industria de alimentos, la composición de los alimentos se puede establecer en parte a través de detectar el tipo de alimento, la variedad que se está utilizando en el mismo. Para asuntos de conservación, para mantener la biodiversidad, ¿verdad?, de toda esta riqueza de alimentos y cultivos que disponemos en el trópico, estos marcadores son de gran utilidad. Y muchas otras áreas, sin dejar fuera, pues obviamente, lo que tiene que ver con el desarrollo de conocimiento en lo que es la biología de estos cultivos. Dentro de los marcadores, pues probablemente los que se basan en la técnica de PCR o la reacción de polimerasa en cadena, ya sea la forma tradicional o lo que se llama PCR punto final, o la técnica cuantitativa, cualquiera de las dos se pueden utilizar en conjunto con técnicas de secuenciación de DNA de última generación para trabajar la identificación de estos marcadores o la utilización de estos marcadores en el campo. Así que uno de los objetivos en el Instituto de Biotecnología Sustentable es precisamente identificar marcadores para el plátano, marcadores de naturaleza molecular. Un trabajo que está, se puede decir, comenzando, es un proyecto donde a través de variedades de plátano que nos fue suministrada de forma gentil por TARS, o el Centro de Investigación Agrícola Tropical del Departamento de Agricultura Federal en Mayagüez, nos proveyó estas variedades, y con estas variedades realizamos un ensayo de transcriptoma, en otras palabras, verificar en el proceso de micropropagación, en el proceso de producción de estos plátanos in vitro, cuáles genes se estaban expresando en cada una de estas variedades. Así que es un resumen tenemos aquí de este proceso, donde las especies, las variedades producidas in vitro son utilizadas para extraer su RNA, específicamente la parte del RNA mensajero, que es el que refleja los genes que se están expresando, y convertir ese RNA en cDNA. Posteriormente, el material se secuencia, y entonces lo que tenemos es un despliegue de los genes que se están expresando en cada una de estas variedades cuando se cultivan in vitro. Aquí nos muestra este gráfico que prácticamente, pues como era de esperar, más del 90% de los genes expresados pues están presentes en ambos productos, en ambas variedades. Sin embargo, hay cerca de un 8% de genes que se expresan de forma diferencial. Y si nosotros queremos hablar de marcadores moleculares, ciertamente nos interesa mirar esa expresión diferencial entre estas dos variedades. Aquí tenemos un resumen de toda la información que se obtuvo de la secuencia, donde seleccionamos los 10 primeros genes sobreexpresados y los 10 primeros genes subexpresados en cada una de las variedades. Ciertamente, por ejemplo, genes interesantes que en el caso de la variedad Maiden no se están expresando o se subexpresan, pues es lógico esperar, porque recuerden estas células, estos tejidos están creciendo en un medio de cultivo controlado que tiene
precisamente toda el agua que necesita la planta, ¿verdad? Así que la idea de este análisis es ver cómo podemos utilizar algunos de estos genes como marcadores para cada una de estas variedades. Identificamos también otro tipo de marcador, que son lo que se llaman los polimorfismos de nucleótidos simples, donde vimos aquí que los cambios entre purinas y pirimidinas, ¿verdad?, pues son más abundantes que las que ocurren entre el mismo nucleótido. Obviamente es una información vasta, una información amplia que hay que analizar a través de bioinformática. Ejemplo de cómo podemos utilizar esta información específicamente en los proyectos que estamos trabajando aquí en Barranquitas. Nosotros hacemos cultivo de tejido, hacemos cultivo in vitro del plátano y sabemos que cuando eso ocurre prácticamente en todos los cultivos, hay unos clonos, hay unas variantes que se generan como parte de la exposición del tejido a este tratamiento que no es natural, porque el cultivo crece en el suelo, nosotros lo estamos creciendo en un medio semisólido con la composición química nutricional requerida, pero no deja de crear un estrés en la planta. Esto quiere decir que prácticamente en todas las metodologías de producción in vitro de plantas siempre hay la posibilidad de obtener variantes de clonos distintos o con una variación con respecto al tejido madre. Para nosotros es importante identificar esas variantes por dos razones principales. Una es porque desde el punto de vista comercial usted no quiere tener una gran cantidad de variantes porque entonces el producto no tiene la calidad esperada, no es homogéneo. Por el otro lado, tiene una ventaja. Estas variantes pueden representar un tipo de cultivo, un tipo de plátano con unas propiedades importantes. En lugar de esperar a que esa planta se lleve al campo para nosotros verificar esos caracteres, pues nosotros queremos hacerlo desde el mismo desarrollo del tejido o del mismo desarrollo de la plántula. Y ahí es donde esperamos poder utilizar estos marcadores. Así que representa una forma de introducir un método de control de calidad en el proceso de producción in vitro de plátano y representa la posibilidad de generar especies o variantes importantes y de importancia comercial. Juan, muchas gracias. Tenemos que ir terminando la presentación por cuestiones de tiempo. Si eres tan amable de ir recapitulando ya. Sí, te agradezco. Claro que sí. Aquí tenemos otra aplicación, variedades resistentes a cambios en el clima. En cuanto a las prácticas de biocontrol, tenemos un modelo experimental donde estamos trabajando con áfido en el plátano específicamente y queremos entender la interrelación entre bacterias como Busnera, Wolbachia, que es la que parecida a la que se utiliza precisamente en el control de mosquitos aquí en la isla, porque están presentes en el plátano. ¿Cómo interactúan? No lo sabemos. Es parte de las preguntas que queremos entender. Okay. Este es el progreso que tenemos en este momento y auspicios para estos proyectos. Y bien importante, nuestro equipo de trabajo. Tenemos facultad, el recinto de Barranquita, facultad que colabora con nosotros, como gente de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica, nuestros estudiantes, bien importantes, y la participación de los agricultores. Tenemos más de 50 agricultores que colaboran y trabajan con nosotros en estos proyectos. Así que ahí está mi correo electrónico. Con mucho gusto
podemos dialogar o discutir algún otro asunto que les pueda interesar.